Mi nombre es Walter Ovidio Zapata González, soy estudiante de agronomía en el CEAD de Medellín. Hoy vamos a hablar sobre la antropología y el concepto de cultura. Primero tenemos que hablar entonces sobre qué significa la cultura o qué es la cultura. La cultura es producto del aprendizaje en el seno de una sociedad. Grandes pensadores, antropólogos como los mentalistas, aseguran que el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, eso es la cultura. Otro grupo de pensadores, como los mentalistas, afirman que cultura es una abstracción que surge desde el cumplimiento de una serie de reglas, de normas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. En mi opinión, la cultura es el conjunto de actuaciones de un grupo de individuos en estrecha relación con el medio en el cual se desenvuelve. Para seguir con otras preguntas orientadoras que pueden ser de mucha utilidad en este tema, vamos entonces a decir por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Empecemos por decir que la antropología es el estudio de la conducta humana a través de los tiempos, y la cultura es una serie de comportamientos que tienen los individuos o que tienen un grupo de personas. Siempre van ligadas la una a la otra. Para seguir entonces con más preguntas orientadoras, vamos a hablar un poquito sobre cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. En Occidente, a mediados del siglo XIX, se distinguían las sociedades o las civilizaciones dominantes que vivían en la centralidad de las que vivían en la periferia. Las que vivían en la periferia, como los bárbaros, los indígenas, se creían que eran inferiores a los de la centralidad. Hoy en día debemos de reconocer que todas las formas de vivir, que todas las culturas son muy respetables, ya que todas se adaptaron a un estilo de vida dependiendo del medio en el cual se desarrollaron. Hablemos un poquito sobre las etapas culturales. Empecemos por hablar del evolucionismo, el cual se dio a mediados del siglo XIX. Luego vino el particularismo histórico, que dató desde el año 1920 hasta el año de 1930. Luego se dio el estructuralismo, desde 1930 hasta 1970. Y luego el postestructuralismo, desde 1970 hasta el día de hoy. Para seguir con estos conceptos, con estas definiciones, hablemos sobre la diferencia entre cultura y sociedad. ¿Qué es la cultura? La cultura es el modo de vida de un pueblo, sus costumbres, sus hábitos, sus formas de vivir y de actuar. Mientras que la sociedad es el conjunto de individuos que tienen unos parámetros o unos comportamientos que definen su propia cultura. O sea que dentro de una sociedad pueden existir muchas culturas. Vamos a definir algunos otros términos que son de importancia en este tema que tenemos el día de hoy. ¿Qué es la enculturación? La enculturación es la cultura que pasa de una generación a otra, que es heredada de padres a hijos y posteriormente a sus nietos sin muchos cambios. Siguen viviendo de la misma forma generación tras generación. ¿Qué es el relativismo cultural? Es la diferencia entre una cultura y otra. Todo es relativo. Mientras que en nuestra cultura colombiana es normal comer carne de cerdo, comer carne de res o de pescado, en China o en la cultura china es normal comer carne de perro. Mientras que nosotros acá sacrificamos las reses, en otro continente son consideradas sagradas. Toda cultura es respetable. Ahora vamos a hablar sobre qué es el etnocentrismo. El etnocentrismo es cuando consideramos que nuestra cultura es superior a las demás. Todas son igualmente respetuosas, todas son igualmente valiosas, pero si somos etnocentristas, consideramos que somos los más importantes o los dueños de la verdad absoluta. Muchas gracias por haber estado tan pendientes en esta presentación y que la pasen muy bien.